definitiva, ICC Week viene siendo un espacio conector. En torno a lo que es la provincia de Ourense, tratamos de conectar a todos los creativos de diferentes sectores de las industrias culturales y creativas, pues para que se conozcan y a su vez cumple otro objetivo, que es conocer y reconocer y poner en valor el patrimonio cultural en la provincia de Ourense. É un territorio con identidade e que isto permite que podamos tamén, ademais, explorar e promover o patrimonio en Ourense, na cidade de Ourense, na provincia de Ourense, buscando espazos únicos, identificativos, representativos do que é esta provincia, como unha provincia rural, pero con un potencial increíble a nivel de poder xerar contidos e xerar profesión, xerar, sobre todo, en resumo, economía creativa. A mí el ICC Week me parece una idea fantástica y muy adecuada para una especie como la nuestra, que es creativa de los pies a la cabeza, y es una invitación a que las personas salgan a la calle a escuchar, a explorar, a cambiar su mirada y a entrenar ese músculo de creatividad que tenemos todos dentro. Así que ánimo y que lo disfrutéis muchísimo. Me parece una iniciativa necesaria, no solo en Ourense, me parece en todos los sitios necesario, porque es una manera de interrelacionarnos, de traer a gente que está pensando cosas y de escuchar otras propuestas, ¿no? O sea, yo creo que no debemos quedarnos siempre en nuestro propio entorno, sino que debemos estar compartiendo historias, compartiendo ideas, compartiendo creatividad, y una manera de hacerlo, de forzarlo y hacerlo y disfrutarlo, es convocar una semana con gente muy distinta, de procedencias muy diferentes y de perspectivas también muy distintas. Pues creo que eso es altamente positivo. Todas estas iniciativas las necesitamos día a día. Al final, cuando vienes a un tipo de semana como esta, lo que necesita la gente es llevarse tu propia experiencia para formar otras experiencias que en el futuro son a las personas que ocuparán estos puestos. Pues yo creo que es un lujo que una ciudad como Ourense pueda contar con un encuentro de gente de disciplinas distintas, con una visión yo creo que muy diferente de lo que está pasando, y que de este diálogo, de esta conversación, de este punto de encuentro, pues seguro que salen cosas interesantes para todos nosotros y para la ciudad. Pois iniciativas donde haxa debate e un poida dar a súa opinión e compartila, creo que son moi positivas, máis nos tempos que corren, que é fundamental falar das cousas, cuestionarse e ter un espírito crítico. É fundamental falar. Y cuanto más transversal, mejor, ¿no? O sea, distintas disciplinas, hablar, comentar experiencias vitales y tal, creo que son nutritivas para todos, incluso para los que estamos contándolas, ¿eh? Creo que nos hace siempre pensar en lo que hacemos, nos hace a veces reflexionar. Que ao final todo está relacionado, quero decir, que estás falando de cociña, de música, de televisión, de cine, novas tecnoloxías, e todo está un pouco relacionado. Nunha película, ou nunha serie, ou un programa de televisión se pode facer programa de cociña, música, se pode utilizar determinadas músicas, como está cambiando as novas tecnoloxías, e todo ao final conflúe no mesmo, sabes? Estamos, de alguna forma, a través de distintos sectores, falando do mesmo. A cociña ten moito que decir tamén, e encaixamos en calquer mesa de debate, eu creo, porque xa non só falas de cociña, sino que falas un pouco a través do oficio tamén da vida, non? E dos temas que nos importan e que nos influen. Pareceme unha iniciativa moi importante, non? Que se fale sobre todas estas vertentes artísticas e que se discuta sobre a fronteira entre o creativo e o industrial, non? A mí me parece una magnífica iniciativa porque permite que se reúnan personas de diferentes ámbitos haciendo una reflexión sobre la gestión cultural, que a su vez necesita de estos feedback y estas nutriciones de lo que está ocurriendo de manera pues constantemente cambiante, y en consecuencia creo que es necesario hacer experiencias como esta, festivales
tan activos y tan variados como el que se pone en marcha en Orense. Las industrias culturales, y más allá de las industrias, ¿no? la cultura, y por encima de la cultura está la sociedad. Estamos en un momento de cambio radical, estamos en un momento de disrupción, estamos en un momento de tormenta perfecta, de muchas cosas pasando a la vez, y hace falta este tipo de encuentros, hace falta este tipo de foros para compartir, para conversar y para entre todos pues tratar de enriquecernos con la visión del otro, de lo que está pasando en este maravilloso momento que estamos viviendo. A creatividade é fundamental, non só na cociña, sino creo que en calquer aspecto da vida. Innovar, tratar de mellorar cada día, tratar de aportar co teu espírito ou coa tua idea algo que poida xerar cousas positivas. Creo que creativos somos todos. Un cocinero tiene que tener creatividad porque tiene que querer expresar algo, ¿no? Y no repetir sistemáticamente una receta, una fórmula, sino ir cambiando, buscando nuevas situaciones, buscando nuevos productos, buscando nuevas cosas, y eso también es creatividad al final, ¿no? La creatividad siempre tenemos que saber ponderarla, ¿no? A veces nos confundimos, ¿no? O sea, en el día a día, en la ejecución sistemática, ahí no debe haber creatividad, ahí debe haber repetición sistemática, rigor, ¿sabes? Método, ciertas cosas, pero pueden convivir las dos cosas, no hay que confundirlas, ¿eh? La gente a veces dice, no, es que vuestra creatividad y todos los días haciendo cosas. No, nuestro día a día no deja de ser un día a día sistemático. Otra cosa es que haya momentos para la creatividad, pero hay que distinguir las dos fases, ¿eh? Y como en todos los trabajos, tiene que haber creatividad y tiene que haber sistema, las dos cosas. La única manera de fomentar la creatividad es protegiendo los derechos de los creadores. Es decir, pero eso es tan sencillo como que cuando uno lee, por ejemplo, el mensaje que pone Wikipedia, de que para que Wikipedia continúe conviene que se haga una donación, es exactamente el mismo mensaje que puede dar cualquier creador diciendo, para que yo pueda seguir haciendo lo que hago, sería necesario que se me compensase en términos equilibrados, es decir, que yo participase del éxito económico que genera mi creación. La accesibilidad como sustitución de la creatividad en realidad es plantear algo que no es cierto. Son cosas completamente distintas. Es una aporía. Accesibilidad es una cosa y creatividad es otra cosa. Pues imagino que hay muchas formas, ¿no?, de ayudar a las personas, y esta es una de las que hay, el crear encuentros, el traer a voces de fuera, el hacer exposiciones, conciertos. Pero luego hay muchas más, ¿no? Tenemos una sociedad muy compleja y también hay que apoyar a las personas a ser creativas desde muchos otros aspectos, pero bueno, este es uno que me parece necesario y fantástico. Yo creo que la creatividad es importante hasta para ir al baño, es una pasada, es desde el momento en el que te levantas hasta que te está circulando algo creativo por la cabeza, lo que sea que quieras hacer, pero que sea creativo es, no sé, eso ya es un apoyo, es una ayuda, es una autoayuda para la vida. Y luego ya, una vez que ya te has ayudado a ti, lo demás ya va a ir solo. Pero que sea creativo, es súper importante. Esto consiste más o menos en un evento en el que la gente llega con su ordenador de casa y se pone aquí conectado a internet de alta velocidad y a una conexión eléctrica. Lo mismo que haría en su casa, pero rodeado de todos los compañeros con los que juega por internet a lo largo del año. Los que no ve, y este sitio lo utiliza como un punto de encuentro para encontrarse con ellos, verlos, conocerlos en persona, porque muchos no se conocen, y poder estar juntos todo este tiempo del evento. La tecnología es hoy en día algo muy importante y que forma parte de la vida diaria. Y qué mejor creatividad y tecnología que un evento en que la gente está 24 horas al día conectada a ordenadores. El ser humano por esencia crece con los cambios y ha sido así toda la historia de la humanidad. Ahora, desde hace un tiempo, probablemente la tecnología hace que esos cambios sean más rápidos y más difíciles de asimilar y que requiera una reflexión a veces menos tecnológica y más filosófica, ¿no?, de cuál es nuestra situación, para que seamos nosotros los que controlemos el cambio y no el cambio el que nos domine a nosotros.
creo que está cambiando porque as novas tecnoloxías permítenos aos músicos autoxestionar as nosas carreiras, pero ben utilizadas as tecnoloxías, redes sociales, páxinas web, permítenos a nós ser accesibles á xente, con poucos recursos. O que sí é evidente que estamos nunha deriva mecanicista superficial, en fin, estamos nunha involución e o tema do desenvolvemento tecnolóxico notase, non? Eu non vexo tantas vantaxas, non? El problema no son las tecnologías, sino la forma en que las utilizamos. La dificultad para el fotógrafo como para el propio amante de la fotografía, es decir, los dos lados, el que disfruta de la fotografía y el que hace la fotografía, no es la tecnología ni la red. La dificultad radica en la falta de control que en este momento tiene la red, la falta de gobernanza. En realidad, el problema tiene que ver con la regulación. La ausencia de regulación está permitiendo que se produzcan comportamientos caóticos, desregulados. A la hora de decir vamos a discutir sobre cómo nos adaptamos a las nuevas tecnologías o cómo nos enfrentamos o cómo esquivamos, es maravilloso poder tenerlo organizado para que la gente pueda incluso venir con sus apuntes y sus cosas, porque yo, de hecho, ahora me voy en el coche y me quedo con parte de las reflexiones que haces por las preguntas de la gente y tal, y incluso luego lo utilizas en el día a día de tu trabajo. Yo creo que aquí lo importante es intentar poner de acuerdo, ¿vale?, a qué tenemos que hacer para solucionar ciertos problemas. O sea que lo más importante es que, primero, nos podemos comunicar entre nosotros de una manera mucho más efectiva gracias a la tecnología, pero también hay que controlar cómo se comunican las cosas. Hacía referencia a una posible asignatura que creo que debería ser una de las asignaturas más importantes a día de hoy, que sería qué buscar o cómo buscar en Internet. Yo creo que hablamos mucho de tecnología y iba a decir demasiado, pero dejémoslo en mucho, ¿no? Y poco del efecto de la tecnología en las personas, ¿no? Yo creo que el centro de todo este cambio no es la tecnología, es las personas y cómo las personas usamos esa tecnología. Hablamos muchísimo de las nuevas aptitudes con P, de todo lo que la tecnología nos permite hacer, pero creo que nos falta profundizar un poco más en las actitudes con C. No solamente lo que podemos hacer, sino lo que queremos hacer. No solamente nuestras capacidades, sino nuestros valores. Yo creo que estamos en un momento de cambio radical, no solo de las aptitudes con P, sino también de las actitudes con C, de lo que queremos ser como personas, de lo que queremos ser como ciudadanos, de lo que queremos ser como sociedad. Productor e director de cine xaponés, con queimadas e todo sairá ben. Rodou durante a Segunda Guerra Mundial, sin ter tempo. Podemos traer experiencias de fora, provocar aquí debate coa xente de Ourense, sobre todo incluso moito cos xóvenes que poden ter unha oportunidade de traballo ou unha oportunidade creativa gracias a esta plataforma, e ao mesmo tempo tamén falar de actividades moi importantes que se levan a cabo na nosa provincia. Quién sabe si de los jóvenes que han venido y los que me han estado escuchando, las posibilidades que tienen a la hora de toda la tecnología que tienen en casa, que tienen un microfonillo del karaoke o de los chinos, que tienen un ordenador o que tienen una tablet con una aplicación, de que ellos se pueden hacer sus propios programas de radio, cómo escuchan a sus locutores, y se lo estabas explicando y estaban así. Sí, tú puedes ponerte una canción y ahora locútala y te he puesto esta canción, invéntate el nombre del programa, aunque sea para ti, escúchalo, las posibilidades que tienes de hacer música. ¿Quién diría que una persona como yo, que me caía todo el rato al suelo, iba a llegar a hacer conciertos multitudinarios, discos, canciones de esa índole? Ostras, si yo he podido, ¿por qué no puedes tú, no? Es, bueno, pues incentivar y llevarles a ese terreno, producirles esa inquietud de decir, hostias, tenemos las herramientas, pero estamos todo el día enganchados al Twitter y al Instagram y al Clan TV, por así decirlo, ¿no? Entonces, ostras, si todo esto lo puedo hacer yo, claro, ¿por qué? Porque yo lo he hecho y vengo del mismo sitio donde vienes tú, ¿no? Y si yo lo he hecho, encima mira cómo estoy en mi ría, pues fíjate tú, la cantidad de cosas que puedes hacer, ¿no? Por así decirlo. Pues es eso, con estas pequeñas actividades, estas pequeñas jornadas, es incentivar un poco desde la posición que tenemos los artistas, que son sus referentes, para atraerles, ¿no? Y luego, claro, pues desde la educación, desde la escuela, muchas veces nos fomentamos, damos clases de música en el cole, pero son clases
que de repente a un niño le coges una flauta y le dices esto es, y dices a mí no me llena esto, pero si de repente al niño le pones una canción que está escuchando ahora de rap o electrónico, latino, y le dices pues esto lo puedes hacer con este programa, mira el ordenador, ¿cómo? ¿Y esto lo ha hecho? Claro, la canción que tú escuchas todo el rato por la radio, esto se ha hecho así, y le pones la demostración, ha puesto este bombo aquí, esta caja aquí, esto, y esto lo puedes hacer con tu tablet, que tú tienes tablet en casa, sí, pues esta aplicación la tienes gratis, puedes hacer esto con la música. ¿Qué me dices? Y me parece, sobre todo, la fase más interesante y más importante es que lo saca de la propia ciudad de Ourense y lo lleva a distintos puntos de la región, lo cual nos permite, a mí como ponente, conocer otras partes de Ourense y también llevar nuevos conceptos de vanguardia y de tecnología y de industrias creativas a sitios con tanta tradición donde estamos hoy. Así que me parece un proyecto que puede funcionar muy bien, que hasta donde yo sé y donde he conocido es muy interesante y le deseo un futuro largo y próspero. Bueno, nos creemos que en Galicia hai moi bons proxectos de xestión cultural, que é moi interesante que se traian proxectos potentes a nivel internacional, como trae a ICC Week, sempre complementados e sempre tamén da man de cousas de moi alta calidad que se fan no noso país e que estuveron tamén aquí presentes esta semana en Ourense. A xestión cultural hoxe en día é complexa, ten moitas variables, e sí que é certo que siga habendo eventos moi grandes e moi potentes que moven unha gran cantidad de cartos e de recursos, como por exemplo o Marisquiño, que estuvo representado na ICC Week, pero tamén é certo que tal como estamos traballando nos últimos anos, por moitas das circunstancias que nos afectaron nas nosas vidas nos últimos anos, cada vez están máis presentes proxectos pequenos pero de moi alto valor, pequenos como os colibris rurales, como os que se presentaron aquí, que son proxectos que teñen unha trascendencia internacional, porque en Sende, por exemplo, traen xente de toda Europa, de todo o mundo, elevan xente fora, fan intercambios internacionais, e que, sin embargo, se poden facer e se fan desde aldeas, desde núcleos moi rurales, moi pequenos, e a propia provincia de Ourense é un exemplo de como desde o rural se poden facer proxectos internacionais, aínda que pequenos, como digo, de moita trascendencia. Ter un espazo como unha mesa redonda onde vai outras persoas que fan actividades semellantes axuda a intercambiar ideas e a tecer a rede. Cada vez hai máis colectivos e máis persoas que pensan no rural como posibilidade tanto de vida, como de traballo, como de termo, de contexto para desenrolar a cultura creo que española e, por suposto, galega e ourensá. Obviamente o rural forma parte fundamental, é unha parte fundamental, un pilar básico desas iniciativas. A ICC Week non é só falar e escoitar, non son só debates e conclusións, tamén ten un componente musical importante. Durante toda esta semana tivemos a posibilidade de escoitar a figuras emerxentes da música independente, pero tamén incluso figuras internacionais que sin dúbida van facer medrar ano a ano esta experiencia, situándoa de novo no máis alto do panorama nacional. Todo va de la mano. Creo que la música acompaña a una buena comida, a una buena charla y nos encanta el cine. Creo que esta manera de ver globalmente encajar todas estas disciplinas pues es maravilloso y bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento al ser incluido, ¿no? A que el proyecto de Pedro esté incluido en esto. Y eso de mezclar lo lúdico con la reflexión me parece estupendo. Yo creo que poco a poco se irán incorporando más gente. O sea, seguramente los conciertos tienen mucha más gente que las charlas, pero si se va insistiendo y se va incidiendo en qué hay que hacer y de maneras muy distintas, no dar un punto de vista, sino dar muchos puntos de vista, está condenado a tener éxito. Paréceme absolutamente necesario, xa non para nós como músicos, sino para amosar a toda a xente todo o que se fai e o que se pode facer. Paréceme que ampliar moito máis o espectro, que só centrarnos no musical, ao final todo é cultura, todo aporta, todo crea. Entonces, para nós que acabamos de chegar de Finlandia, de Rusia, de estar enfocados en festivais exclusivamente musicais, chegar aquí e que nos inviten a esta iniciativa parecenos moi ben.
desde los tambores, los trovadores y las melodías, estamos aquí. Y creo que el futuro de la música está todavía por descubrir y va a ser excitante y nuevo para cada uno que la descubra en cada momento. Cualquiera que estudie cualquier tipo de historia de comunicación visual, musical, debería asistir de manera regular a este tipo de iniciativas y poderlas vivir pues, de una manera natural y que fueran parte del proceso de aprendizaje. Las personas somos el centro de todo esto, somos lo que lo estamos construyendo y estamos en el momento de hacerlo. Estamos justo en el momento de decidir qué es lo que queremos ser como sociedad del futuro. Por eso estamos en este momento de cambio, ¿no? Hay tantas cosas que nos parecen raras que están pasando a la vez, porque es un momento en el que vamos a definir cuál es nuestro futuro y por supuesto lo tenemos que definir entre todos. La tecnología está ahí, es una herramienta, nos hace más poderosos, nos permite hacer nuevas cosas, pero tenemos que ser las personas las que, por supuesto, lideremos este cambio. Creo que cubre unha necesidade moi importante na nosa provincia e, polo tanto, pois, a seguir apostando por ela e a seguir mellorando ano tras ano. Ourense é un territorio creativo. Durante esta semana fomos de novo capital do territorio nacional e creo que esta é unha iniciativa que o Goberno provincial debe seguir apostando por ela. Fomos capaces de acoller a xente de relieve, ponentes que controlan, que falan de vanguarda, de tendencias, de innovación e ligar eso a un territorio como o noso, pois creo que é unha fusión moi interesante que fan da ICC Week pois un produto e unha experiencia realmente positiva.